Ya, sigan mandando sus mensajes mientras nosotros nos vamos a adentrar en un mundo, ramas de un árbol genealógico que tiene que ver hoy día con público lo pidió. Candidato presidencial. ¿Cómo estás, querido Cristian Cofré? Cristian Cofré, ¿cómo estás? Ya nos vamos a instalar en Alemania un rato, parece. Así parece. Ya llevamos instalado. En la próxima. ¿Verdad? Que partimos la semana pasada con los Matei. Llevamos instalado en los alemanes. Sí. Para la Suzuki dice que no te había escuchado. Aquí está Cristian Cofré, pone el programa. Seguidoras de Cristian. Vamos a hablar de Johannes Kaiser. Así es. Johannes Kaiser, candidato presidencial, proclamado hace poco por su partido. Y bueno, y su familia, ¿no? Esa es la idea de revisar un poco de dónde viene su familia, y lógicamente ya lo sabemos en parte, ¿no? Kaiser es el apellido de origen alemán y significa emperador. Es porque es una derivación de César, ¿no? El César que se le llamaba a quienes tenían, eran emperadores de Roma. Y César a su vez vendría de un apelativo, un sobrenombre para alguna rama de la familia Julia. Entonces, cuando conectamos los puntos, Cayo Julio César pertenecía a la familia Julia, y su sobrenombre de su línea era la de César. Y luego quedó ese nombre para designar a los emperadores. Entonces, Kaiser es una derivación de esa antigüedad, digamos, del mundo latino. En Chile hay poquitos Kaiser, hay menos de 500 personas. La mayor presencia la tienen en la zona sur, en Puerto Varas y Villarrica, pero también en Santiago, por supuesto, en Vitacura, Providencia, Las Condes, en esos sectores. Y a Chile llegó más de una familia Kaiser, ¿eh? No son tantos, pero hay más. Y para nuestro caso, arranca la historia familiar de Johannes Kaiser en Zuffenhausen, Stuttgart, Alemania. Stuttgart. Todo lo alemán lo lee así como el meme, o sea, como el... Es que no es inevitable. ¿Qué hacen de Hitler? La ciudad de los autos. De los autos, perfecto. Sí. A comienzos del siglo XX vivía un matrimonio conformado por Franz Kaiser y Augusta Ita Richter. Ellos seguramente eran luteranos, vivían en esa ciudad que, como tú dices muy bien, Tocayo, fabrican autos. Está la fábrica de Porsche. Sí, claro. Hay varias. No es cualquier auto. Hay varias, pero Stuttgart es como, no sé, Detroit en Estados Unidos, que era una ciudad que en algún minuto fue centro como de auto y todo. No es la única, pero es muy reconocida como empresa automotriz. Volkswagen, Porsche. A ese museo fui yo, pero es el de Volkswagen. Ahí en Stuttgart. Stuttgart, exactamente. Bueno, y uno de los hijos de este matrimonio fue Friedrich Ernst Kaiser Richter. Siempre con varios nombres, por supuesto. Nació el 18 de abril de 1912. O sea, un poquito más de hace un siglo. No es una familia, por supuesto, muy antigua en Chile. Él estudió hasta 1928 en Stuttgart. O sea, su enseñanza que llamaríamos ahora básica y media. Y en 1929, con 17 años, comenzó a trabajar como aprendiz en una imprenta. Ahí partió. Estuvo hasta 1932, o sea, 3 años, hasta 1900, cuando él tenía hasta 20 años, trabajando en esta imprenta. Vivió en calle Stammheimer 1394, por si acaso. Tenemos identificado. Aquí vivió. Y por otro lado, él relata que para profundizar sus conocimientos, a los 21 años comenzó a viajar por Austria, Suiza y Francia para perfeccionarse en las artes gráficas, todo el mundo de la imprenta. Y de vuelta a la Alemania, se trasladó hasta Hamburgo. Allí ingresó a trabajar en una imprenta, nuevamente, ¿cierto?, su profesión, hasta 1934. 1934 ya está un poquito cambiando Alemania en ese entonces. Sí, de hecho Hitler toma el 33, claro, ya década del 20, 27, la sublevación en Múnich, y el 33 ya asume como canciller y todo. Sí, ahí con plenos poderes, exactamente. Entonces él decide emigrar vía marítima a Chile y llegó el 24 de enero de 1935, ¿ya? Con pasaporte, por si acaso. A propósito. ¿Ya? En Hamburgo decían de él que nunca había sido castigado con prisión, tampoco existe un procedimiento judicial en su contra y que tampoco había cometido delitos políticos. Lógico, delitos políticos de entonces eran importantes.
Y tampoco había ejercido la mendicidad. ni con su papel de antecedente. Ni tampoco había sido internado en un sanatorio de alienados. O sea, estaba sano. Bueno. Sanatorio de alienados. De alienados. Llamativa la documentación que se solicita. Eso era imagínate, era como el certificado de conducta. Como tu certificado, como papel de antecedente. El papel de antecedente, tal cual. Y eso lo dieron en Hamburgo. Y llegó a Chile porque acá vivía un hermano suyo que tenía una cátedra en la Universidad Federico Santa María. Entonces, bajo su alero llega a Chile y se instaló rápidamente. Imagínense, llega un 24 de enero y el 1 de febrero ya lo habían contratado a la imprenta Zigzag como jefe de talleres. Sí llegó, ¿no? O sea, con 23 años aproximadamente ya estaba trabajando como jefe de taller en Zigzag y prontamente después se traslada a otra empresa que es la imprenta La Trop y hacia fines de 1938, ya 3 años residiendo en Chile, comienza a trabajar con Juan Ursúa Madrid. ¿En qué? También en una imprenta que se llamaba Cervantes, ¿no? Entre paréntesis, entre medio, también fue profesor de la Escuela Nacional de Artes Gráficas, ad honorem en ese caso, claro, porque me imagino que debe haber sido muy cotizado por lo que sabía de imprenta, ¿no? Y luego en 1942 él decide independizarse, crea su propia imprenta y litografía que se llamó Atlantis. Está ubicada en calle Esperanza, número 1568, acá en Santiago. Ahí tenía su imprenta, trabajaban 40 personas. No deja de ser. No era chiquitita, digamos. Era pequeño, no. Era bien importante, me imagino. Pero duró poco tiempo porque tuvo un problema bastante importante. ¿Qué pasó? Se quemó. No. Necesito hacer un preámbulo. Corrupción al interior de... Ya, ¿qué pasó? Chile estaba en 1942 como un país más dentro de un conflicto bélico muy importante que era la Segunda Guerra Mundial. Claro. En Chile se había mantenido al margen, neutral, pero recibía las presiones de todos lados para meterse a la guerra tanto por el eje como por los aliados, los alemanes con los norteamericanos, qué sé yo. Entonces, en Chile ya se estaban dando algunos problemas, digamos, de corte más bien diplomático, porque habían grupos que se estaban formando pro alemanes, pro norteamericanos, pro ingleses, qué sé yo, y empezaron a interactuar con actividades muy secretas y de espionaje. Entonces, a fines de 1942 se promulgó la ley 7401. ¿Cuál era la gracia? Que era bastante como importante, impactante también por el poder, porque se le da al presidente de la República poder para mover a gente de un lugar a otro y, digamos, mandarlos a residencias forzosas dentro de Chile. ¿A quiénes? Justamente a quienes podrían tener alguna implicancia con la diplomacia chilena. O sea, con problemas con las relaciones exteriores de Chile. ¿Y quiénes eran? Los que tuvieran estas actividades secretas, tipo de espionaje, ¿cierto? Haciendo propaganda o haciendo algún tipo de política apuntando a alguna parte. O sea, porque queríamos mantenernos secretos. Y bueno, eso era 1942. Ya. Frederick Ernest Kaiser había solicitado la nacionalidad chilena y después dijo, mira, ¿sabes qué? No quise seguir porque como Alemania estaba en guerra, aquí iba a ser problemático. Pero el jefe el inspector jefe de extranjeros de la Policía de Investigaciones de Chile emitió una declaración al respecto de él, de Federico Kaiser. Dice, al respecto manifiesta usted que informaciones confidenciales llegadas a esta Secretaría General de Investigaciones le señalan a Federico Kaiser como un ferviente partidario de la causa nazi. Actividades desarrolladas mientras... Sorpresa, me sorprendiste. Jamás lo habría pensado. Mientras ha estado al frente de la imprenta Cervantes, que está en San Antonio 741. Porque efectivamente ahí habían impreso algunos folletos de corte nazi, digamos, de la causa nazi. Ahora, esta historia tiene dos partes también, ¿no? Entonces, por una parte pasa esto y efectivamente lo mandan por esta ley, bajo esta ley,
a esta residencia forzosa a Curicó. Yo sabía. A Curicó. Lo mandan por esta residencia forzosa a Curicó porque en el fondo estaba considerado como uno de los que estaban digamos, a juntarse con los nazis de Curicó, ¿no? No sé. No había ninguna ya. Los mandaban para allá. Bueno, a propósito, estuve revisando en el Archivo Nacional hoy día mismo esta información, y también mandaban a japoneses, a alemanes y japoneses, parejo a todos. A todos los que estuvieran metidos en la guerra. Claro, que están ahí con algún tema. Okay. Y como tiene dos partes, le decía, oye, pero yo no, ustedes me están tildando de algo que no soy. Yo llegué a Chile, quería nacionalizarme chileno, empecé los trámites en 1941, quiero estar en Chile, me casé tengo una hija chilena, no he hecho propaganda jamás intencionadamente a favor de ninguna parte. A lo mejor de casualidad sí, pero intencionadamente no. No, dice que efectivamente la imprenta Cervantes imprimió estos folletos, pero que él era un empleado más, era un empleado técnico, y que el dueño, que era este señor Ursúa, era el que lo imprimió y además le puso el sello de la imprenta. O sea, si hubiera sido algo tan malo, como lo reconoció, ¿no? Claro, había pasado. Claro. Y por otro lado dice, a ver, y yo ahora tengo una imprenta propia, 40 empleados, y jamás hizo ninguna folletería de ningún tipo. Y es más, los empleados decían en una carta que jamás se había hecho propaganda ni para un lado ni para el otro. No. O sea, que en el fondo estaba mal acusado y que como esta ley que era tan, digamos, poderosa y muy poco refutable, dice, ya, mira, si me van a obligar a recibir forzosamente, que no sea un Curicó. Oh. No sé qué tuvo Curicó. Que es demasiado prójero, obvio. La Toscana del Maule. Demasiado lindo. La Toscana del Maule, no. ¿Y para dónde lo llevaron? Para Villarrica. Hacia Villarrica se fue porque ahí el suegro tenía bastante fondo y uno de ellos estaba ubicado allá. Y además el suegro estaba mal, digamos, había tenido un ataque, entonces estaban en una mala situación y él era el único hombre en el fondo. O sea, tenía que ir a hacerse cargo de todo. Tenía que hacer cargo. Entonces, dadas las circunstancias, finalmente sí, efectivamente le acogieron esta solicitud y se fue desde Curicó a Villarrica y ahí se instaló. Ahí comenzó a trabajar en agricultura, en la industria maderera. Así es. Ya. Bueno, forzosamente en realidad, porque no creo que... Dejó de lado los libros. Exactamente. Hasta 1948 trabajó en este rubro y luego volvió a Santiago en el 49. ¿Ah? Aquí trabajó en una empresa constructora, Errázuriz y Kaiser Limitada, que tenía dirección en Morandé, por si acaso, en Santiago. Y mientras tanto residía en la calle Los Estanques 1875, que está como a 4 cuadras de aquí mismo. Ya. ¿En serio? Aquí en Providencia, cerca hacia Pocuro, ¿sí? Para allá, voy a darme una vuelta. Los Estanques 1875 en Providencia. Frederick es el abuelo de Johannes Kaiser, ¿no? Es el abuelo. Frederick Ernst Kaiser es el abuelo de Johannes Kaiser, que, como decíamos, llegó en 1935. Y se traslada al sur. Luego vuelve a Santiago y ya en otro rubro, cambió la imprenta naturalmente. Y finalmente, en 1951, el presidente González Videla le otorga la nacionalidad chilena. O sea, ya por fin cierra ese ciclo que había comenzado hace 10 años atrás. Y bueno, entre medio, cuando estaba en Chile, qué sé yo, llevaba 4 años, contrajo matrimonio con Rosemary Wagner Chilling, que era la hija, por supuesto, del señor Wagner, que tenía este fondo en el sur. Se llama Ernesto Jorge Wagner y Elena Chilling, y era de nacionalidad alemán. Chilena. Chilena. Ahí está la trampa. Obvio. Y era chilena porque sus padres eran alemanes, sí, pero ella había nacido en Valparaíso. Y bueno, y finalmente en 1956-57 vuelve a estar un periodo en Villarrica y Frederick es elegido alcalde de Villarrica en esa época. Ahí empezó el tema político. Con él mismo ya. Claro, y en Villarrica, pues es de Villarrica. Exactamente. Y bueno, llegó por el suegro en el fondo, ese es el vínculo. Y uno de los hijos fue Juan Christian Kaiser Wagner, que nació en Santiago en 1947. ¿Adivinen en qué clínica? ¡Alemana! Perfecto. Perfecto. Gente que le gusta meterse en su burbuja nomás. ¿Con qué primo se casó? No, qué pesado. No.
Abogado, militó en el Partido Nacional, fue candidato a diputado. Partido Nacional. Sí. Casó en 1975 con Rosemarie Barents von Hohenhagen. Tiene nombre como de Kuchen. Así se llama. Hohenhagen. Sí. ¿Cómo lo puedes repetir, Cristian? Oye, mira lo que me hace. Que te salió tan bien a la Salió primera. bonito, sí. Barents von Hohenhagen-Hansgen. Extraordinario. Te pasaste. Extraordinario. Pero todos le Esto decían es muy María, difícil. ¿no? De cariño le decían Marita. Claro. Ella unió sus apellidos, ¿ya? Menos mal. Pues, En uno solo así de largo. Unió dos apellidos, Ya, claro. ok. Su padre era Werner Behrens y la madre, perdón, era Laura Hohenhagen von Hohenhagen. Cargo el carnet de esa señora. Y parece que tiene solo antepasados chilenos, o sea, Ya. alemanes, Claro. totalmente alemanes, pero tiene una línea chilena. me imagino. Efectivamente, tiene una línea chilena por ahí, Claro. que es de la zona un poquito más del sur, pero que también va a punto a otros lados. Lo vamos a ver. Y de los hijos, Axel Kaiser, con el segundo apellido, ¿ya? Ah, Es abogado y divulga estas ideas libertarias, ¿cierto? Vive como en Argentina ya, Argentina, Sí, está Chile, mucho en Argentina. Sí. muy ligado a Milei, etcétera. Y otra hija es Vanessa, que fue concejala, militante en el Partido Nacional Libertario, y que fundó su hermano, Johannes Kaiser, Claro. actual diputado, con un pasado como youtuber también y candidato presidencial proclamado el fin de semana por el Partido Nacional Libertario. Ajá. Y tiene parientes también, porque tiene esa línea chilena. A ver, Sí, po. a ver. Ajá. Me gusta. Aunque cuesta, ¿no? Porque son tan alemanes por todos lados, pero tiene una línea ahí que se puede seguir. Y tiene entre sus antepasados las Adriasola. Es una Ya. familia que estaba en Valdivia, Sí. tiene varias ramas y descendientes. Y una de esas descendientes de estos mismos Adriasola, por lo tanto pariente de Johannes Kaiser, es María Pía Adriasola Barrualé, que es la esposa de José Antonio Cast. no le O sea que son medios Bien. parientes. Políticos sea, al menos. político, Mira, claro. políticos, justo. Un dos. Son parientes políticos, ¿no? Claro. Además tiene parientes nortinos. Ya. Ay, no. Porque tiene antepasados como Osandón, por ejemplo. Ah, ya. Osandón. Entonces, pariente de ¿Dónde? ¿De la misma línea de los Manuel Osandón? José. De Manuel José. Manuel Osandón, José Osandón. Específica, es de la misma Claro. línea, Osandón, de Manuel Claro. José Osandón. Ven que todos son El presidente. Senador, presidente del Senado. Sí, que fue alcalde Fue tantos alcalde, años. fue diputado. Alcalde, diputado, y es el actual presidente del Senado. Sí, ¿no? sí, claro. sí. Y tiene otra parienta más también, que es del norte. De la Serena. No. Sí. ¡No! Sandra Ceballos. ¿Te imaginas? No, ¿en serio? Sandra Ceballos. ¿Cómo? No, pero ¿cómo voy a ser yo pariente de Johannes Kaiser? Sí. ¿Pero cómo? Por Osandón. ¿Por Tú qué? tienes antepasado Osandón también, así que eres pariente de Manuel José Osandón también. ¿Pero por qué no nos podíamos haber quedado con Gabriela Mistral? ¿Qué es esto? Bueno, yo soy pariente de Arjona, tú soy pariente de Kaiser. ¿Por qué? ¿Quién? O sea, ella me había dicho Edwards, pero... Bueno, Cristiano, fue un comerciales. gusto este ciclo contar contigo. Oye, todos somos parientes, no, así es la cosa. Un gusto contar contigo en este ciclo. Nos vemos para las próximas elecciones. Para la próxima elección, lo sé. No, mira, con Cast te tienes que reivindicar la próxima semana, así que afírmate. Oh. Oye, estoy en shock, no Bueno, puedo ¿yo seguir soy haciendo el pariente de programa. Arjona o qué tanto? No sé cuál de los dos salió perdiendo. Aguante, mi primo. No puedo decir nada más. No, pero habla fuera de broma, ¿no? Hablamos un poco de que estamos hablando de una familia que no tiene demasiados integrantes de su llegada. Entonces, claro, Claro, es que sean cortísima. parientes es una familia más bien corta en ese sentido. Es súper corta en Chile, Claro. es el abuelo. Claro, el desde ahí para candidato, acá, los hijos y y además todo. se relaciona inmediatamente con familias de origen alemana, Claro. el hijo también, pero como los otros alemanes habían llegado ya en el siglo XIX, entonces se generó un vínculo ya también con chilenos, digamos, ¿no? Está bien. Con chilenos más antiguos, de familias más antiguas. Yo también soy chileno, pero de familias más antiguas en Chile. No podía ser pariente de algún alemán del sur que haga Kuchen.
o música. A la Sandra escribiéndole a todos sus parientes para ver en qué momento. ¿Quién fue? Oye, la tía de Dubigi, yo sabía que la tía de Dubigi era media falta. Ya, salgamos de acá. Ahora sí que soy la oveja negra de la familia. Cristian Cofre, un placer como siempre. Gracias, Cristian, fue un gusto. Sí. Bueno, nos vemos la próxima elección. Venga, la próxima semana nomás, pues si uno no tiene culpa a los parientes. Uno no elige la familia, querido. Uno no elige la familia. La familia no se elige, pero los amigos sí, por eso te escojo a ti y se los chancho en piedra. Es verdad. Gracias, Cristian. Bueno, no sé si así te bien. Mucho más que noticias y actualidad. Hasta la 1, Cristian Arcos y Sandra Ceballos te acompañan en el Ciudadano ADN. Si quieres disfrutar tu piscina y que te dé lo mismo el frío, lánzate a los Pool Days de Perfect Pool. Tienen hasta un 45% de descuento en bombas de calor, cobertores, revestimientos, robot, accesorios y mucho más. No te lo puedes perder. Aprovecha los Pool Days. Entra ahora mismo en perfectpool.c. Yo necesito tenerme una piscina, pero con hielo, así de cabeza. Agua fría. Sí. Sigue el desempeño de todas las figuras deportivas nacionales compitiendo en Chile y el mundo a través de as.com, donde encontrarás la cobertura diaria de todos los deportes: tenis, básquetbol, balonmano, golf, atletismo y pádel. Todos están en as.com. Igual, Johannes Kaiser no debe estar muy feliz siendo pariente mío. En fin, ya. Chao.